Buenos días, amados hermanos. Bueno, en este día continuamos con el estudio de el código de amor. Estamos estudiando el código de amor tomo 1. Y en el día de hoy leeremos aquí una comunicación de un hermano en el del día del juicio. Entonces, porque aquí está escrito y hay que leer esa parte. La verdad, pues, no quiero que se nos escape nada del estudio porque es algo importante para nosotros. Entonces leo como siempre una parte, la última parte del video anterior para seguir la lectura. De esa forma no nos perdemos en lo que íbamos. Bueno. Los primeros son sabios y trabajadores de voluntad y militaron según su propósito. En las hoy llamadas clases obreras que comprenden desde el labriego hasta el hombre de ciencia con todas las artes, las industrias y el comercio. Los segundos vienen en odio y despecho y componen siempre las clases parásitas y quieren vivir la vida de la materia, vida animal, vida de predominio. Son los que ponen el desconcierto por la religión, las leyes opresoras, el fanatismo de religión y de la patria, y son, en fin, los acaparadores de todo lo material y jamás se satisfacen, porque la concupiscencia se les despierta cada vez más en castigo de su destemplanza y desmedida. Estos son los sabios en el vicio, la maldad, y son los que han hecho las clases y las razas, pero son absolutamente ignorantes de las leyes divinas y naturales que hasta en las mismas de la materia, aunque es su único Dios. Pero como tienen el odio al progreso y acaparan por la fuerza desde el principio de las religiones los productos de los trabajadores, solo entienden por la ciencia de otros, pero de atrás, y se oponen al progreso que cada nueva generación trae, y en otra existencia aceptarán lo que en la presente rechazaron, y así son las rémoras siempre del progreso de los trabajadores, no sabiendo más que lo que otros han estudiado. Y esto desfigurado, mistificado a su conveniencia. Pero aún contra la voluntad se sienten e ilustran, pero en esto se debe ver la fuerza del progreso, que al fin nadie, ni por voluntad de ser siempre ignorante, puede serlo, sino que es empujado por la inexorable ley de justicia, que al fin triunfa y será sabio. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que realmente nosotros cometemos muchos errores, porque pues por no querer, sobre todo cuando estuvimos muy refundidos en las religiones,
No queríamos estudiar, no queríamos analizar para entender y comprender esas leyes divinas, ¿sí? Solamente estábamos esclavos de la religión y lo que el cura o el mandarín o bueno, el mandamás de cada religión quisiera hacer en voluntad con su grupo. Entonces esto es algo muy importante para nosotros, que tener conciencia de que la ley es la ley, nosotros no podemos, nadie, ningún espíritu puede burlarla. Y se retrasa el mismo si la burla, porque de retraso en retraso pues se viene haciendo una deuda muy grande. Y de ahí la salida de los hermanos del planeta, porque no entienden, no quieren aceptar que hay una ley de igualdad, una ley de amor que es regida. Se aferran a que son libres de hacer lo que quieren, pero resulta que no es así. Aquí mismo dice el maestro que la ley nos obliga a una persona que quiere ser, es decir, no quiere aceptar las cosas, se demora en aceptarlas y es él quien más sufre, porque no ha querido acatar aquellas leyes. Y es que el espíritu está mandado a gobernar la materia, es decir, a hacerla, a obligarla a que le sirva, porque ya pasaron muchos siglos en que dominó la materia por el saciamiento de los instintos y el alma. Y ya es hora, pues por eso es el siglo del reinado del espíritu, ¿sí? Porque ya todo queda atrás, todo queda totalmente ordenado por la misma ley. Y los hermanos que no acatan, pues se tienen que salir del planeta, así que no pueden, tuvieron su libertad de progresar, pero no quisieron progresar. Entonces ahora pues los hermanos que salen del planeta pues a la brava tienen que progresar, y si no así irán de mundo en mundo si no acatan la ley. Entonces esto es algo muy importante para nosotros tener en cuenta, de que nosotros, si tenemos una libertad, es para actuar en el bien. A los muchachos, a los chicos hay que hacerles entender eso muy bien, porque hoy día la juventud está muy rebelde y yo realmente me da dolor por los padres que están sufriendo hoy con los niños tan rebeldes. Pero sabiéndolo llevar, los hermanos, hay muchos hermanos que tienen mucha, como le digo, mucha paciencia y observan muchísimo. Entonces, pues, ojalá que toda esta juventud cambie. Entonces, aquí vamos aprendiendo muchísimas cosas. Sigo la lectura. Pero han causado gravísimos prejuicios a sus semejantes, a los trabajadores de voluntad. Y cuando al fin estos son mayoría, se impone la ley de amor, que es la ley de los trabajadores, y llega la liquidación de cuentas y cada uno hace saldar las suyas. Cada uno debe saldar las suyas y acatar la voluntad de la mayoría sin coartar en lo más mínimo la libertad de acción ni su voluntad. Y este momento llegó y la liquidación fue en el juicio final, contenido en el testamento de Abraham y anunciado por Jesús con el advenimiento del Espíritu de verdad. Aquí los supremáticos y esas mal llamadas clases privilegiadas, altas o aristocráticas, que al fin
con honrosas excepciones, son autócratas y desnaturalizados, a las que Juan llamó y llama raza de víboras. Dirán que hay imposición y por tanto se coarta el libre albedrío. Esto mismo alegaron los espíritus negros de Ollén ante mí el día del juicio, y por cierto que estaban bien representados, y por todos hablaba el déspota espíritu del que fue el Papa Inocencio III, que más es no puede haber, y que solo el poder que el Padre dio al tribunal pudo librarlo de sus iras. Aquí hay un llamado, entonces aquí dice, léase 24 de marzo de 1912 en la Filosofía Universal. Entonces yo tengo ya para estudiar, porque hay que pues estudiar de acuerdo a cómo deja el maestro, porque no podemos saltarnos. Y yo por ahí a veces pues me equivoco, pero bueno. Entonces aquí tenemos la comunicación del Papa Inocencio III. Dice, marzo 24 de 1912. Posesionado el medium, fui advertido de la maldad del posesionante, que con terribles golpes en la mesa que teníamos delante dijo: pobres miserables, libertarios, falsos, ¿quién sois vosotros para hacerme presentar ante este miserable y despreciable que nosotros hemos anatemizado antes de ser? ¿Quién eres tú, pobre reptil, para que nos obligues a presentarnos ante ti? Y eres la negación de nuestros derechos, de nuestra institución, de nuestra doctrina, de nuestra supremacía, que es justa, porque hasta en los cielos hay jerarquías. No te reconoceré, ni mi grey te reconocerá, aunque por la fuerza nos obligues a presentarnos. Esto fue lo que le dijo el espíritu del Papa. Entonces, terrible. Sigamos leyendo. Aceptaríamos que por el progreso nos propusieras una fórmula de arreglo, pero no eres tan caballero, sino que, despreciando toda nuestra labor, pisoteando todos nuestros derechos que hemos ganado en justa jerarquía, vienes a desterrarnos. Esto no es justo y nosotros defendemos nuestra conquistada supremacía. ¿Quién eres tú, plebeyo miserable, para apropiarse los derechos de justicia y demoler aquel palacio desde el que ordenamos al mundo y el mundo tembló a nuestra palabra, donde dictamos sana doctrina de respeto a los ministros de Dios? Terrible, ¿no, hermano? Vaya, blasfemo. Si educación tuvieras, aquí ya habla el maestro, si educación tuvieras, entrarías con más comedimiento donde hay hombres que por humildes que sean merecen respeto. Mas si a la condición de hombres agregas que es el tribunal que juzga en nombre de Dios, de amor a los vivos y a los muertos, tu respeto habría de ser mayor. Pero ya que no quieres responder la autoridad del juez,
no quiere reconocer la autoridad del juez que ves en traje humilde. Ya que preguntas de dónde vengo, te diré que vengo de Sión, que en la tierra fui un apóstol de Jesús, que prediqué la verdad pura, el amor, cuyo código se escribe hoy, y el juez es el que juró. A las edades sobre el Calvario, imprimiendo la huella de su mano sobre una piedra, que testigo es, mientras Jesús agonizaba pendiente de los 3 clavos, como ahora se os presenta. He venido después a la tierra a preparar el camino a mi obra, y por vuestros sicarios fui colgado, lo que hoy no podéis conseguir, porque la cosmogonía pide en justicia derribar la cruz infame y descubrir el falso Cristo, baluarte de los falsos sacerdotes y papas criminales e incestuosos, cuya silla que ocupáis oculta millones de crímenes, incestos y sodomías, y el monstruo bajo cuyo adjetivo habéis desfigurado y condenado al hombre, hijo del hombre, viene a salvar a Jesús, a salvar a la humanidad y decirle la verdad del Dios de amor que vosotros no sabéis. ¿Sabéis ahora, reptil venenoso, quién es el juez? Pues aún os invita en amor a que acatéis la ley. Títulos invocáis, pero en los cielos hay jerarquías y nosotros no queremos perderla ni los derechos conquistados. Pero no te reconoceremos ni acataremos tu sentencia hasta que sea Dios el que nos la dé. Hemos oído y ya los 2 toques, pero hemos de aprovechar hasta el toque, el tercero, para llevarnos. Pero de ti no hacemos caso. Se mofaba. Y acataremos la ley por la fuerza. Y después nada. Ni más trompeta, ni más brazo de Dios, ni obra, ni otra voz que pronuncie la sentencia en la que este reptil no te quiere reconocer. Pero yo veo tus intenciones de maldad. No te dejaré un segundo más morar en la tierra ni en los espacios de la tierra, y partirás allí a donde viven los reptiles ahora mismo. Nos iremos al tercer toque. Tú marcharás ahora, por voluntad o por fuerza. Quisiera ser hombre y nos mediríamos, pero no me iré hasta el tercer toque, y me llevaré el recuerdo del miserable reptil que me impone el destierro de la tierra donde hemos imperado. Tú no eres digno de estar más aquí. Hice un llamado de ayuda y se presentó el Dante. Y los mandados por Javier y fueron conducidos a la triste morada que largos siglos ocuparán, quedándome triste recuerdo de lucha tan tremenda. La letra es sombra para describir la realidad. No me cuidé de saber el nombre
es un hombre desgraciado por, porque debe pasar incógnito a la historia para que no se carguen los pensamientos sobre este desgraciado, el juez. Entonces, aquí vemos que verdaderamente a uno le da mucho dolor, hermanos, cuando ya tenemos un poquito de conocimiento. Que los hermanos, pues todos los que han sido expulsados, porque ya sabemos que tienen que repetir lo que ya hemos hecho. Tienen que repetir desde el principio. Entonces, todo esto requiere un raciocinio bastante para uno comprender, ¿sí?, de aquellos hermanos, el por qué. Yo por lo menos a veces yo pienso, no me explico verdaderamente, porque como dice el maestro, que la ley lo obliga a uno, porque ellos no han entendido eso de que en tantos siglos de que estamos aquí en este planeta, ¿por qué no habrán entendido? Digo yo. Pero bueno, así también fueron los hermanos de Neptuno, que fueron 350 millones que llegaron aquí a la Tierra. Y pues el maestro dice que lo único es que eran muy orgullosos, eran supremáticos, pero no eran asesinos de estos como lo fue la religión católica. La religión católica debe muchas vidas porque fueron muchos los asesinatos en muchas épocas, ¿sí? Por lo menos la Inquisición fue terrible porque duró varios años y eso fue espantoso. Y muchas otras cosas, que eso sí es terrible, esa religión fue la más terrible aquí en la tierra. Pero que bueno, ya un día con el cataclismo se acaba todo. Entonces, ahí vemos, a mí me da dolor, la verdad, amados hermanos, me da mucho dolor saber que los hermanos tienen que partir. Bueno, hay una cosa que yo he analizado, que cuando los hermanos llegan a un mundo de expiación, pues es más rápido que llegan, ¿sí? Del mundo de expiación. Pero cuando los envían a un mundo primitivo, ay no, eso es terrible, terrible. Entonces, bueno, ya hemos entendido lo que el maestro dice aquí con respecto a este hermano que fue papa. Sigo la lectura. Pero como dije a aquel energúmeno, os digo, y todos tenemos el libre albedrío, pero somos responsables de nuestros actos y del daño causado a otros, por lo que el libre albedrío es para el bien y no para el mal. No podemos causar daño a otro, pero sí el libre albedrío podéis ejercerlo en el mal sin causar daño ni escándalo material y moral a nadie. Solo seréis responsables por vuestro retraso. O sea que uno se retrasa y todos estos hermanos, bueno, con toda su falacia y todo, pues realmente se encerraron en eso. Y no tienen retraso, porque en lugar de perder tanto tiempo, pues ya a nosotros nos han dado la ley hace 58 siglos, desde Adán y Eva. Y todo lo que hemos conocido y por lo que hemos pasado. Yo pienso que es algo muy, muy aberrado, son hermanos muy aberrados. Entonces todo eso cambia, bueno, no sé, verdaderamente como uno no está en el pensamiento de otra persona, uno no sabe cómo piensan o por qué esa testarudez.
Pero saber que eso es más difícil que hacer pasar un camello por el ojo de una aguja de bordar en seda, hablando materialmente. Pues no habéis de interpretar esto como lo habéis interpretado en el dicho de Jesús. Y si esto es tan difícil que llega a lo imposible, así es el libre albedrío que en el mal, sin ocasionar daño moral o material a sus semejantes. Bueno, yo pienso que aún si yo no le hago daño a otra persona, me lo hago a mí mismo. A mí estoy errando por muchas cosas. Porque estoy yendo testaruda, estoy haciendo, no razono. Esa es una parte primordial del ser humano, la razón. Como se ha llegado a dividir la humanidad en clases, lo hemos estudiado en su causa, que no es más que la religión, de la cual los poderes públicos civiles son feudos conscientes o inconscientemente, provee que no existe familia en amor, y de esta afirmación resulta la nueva afirmación de que no existe sociedad, porque no puede existir formada por elementos heterogéneos y que están en pugna unos individuos con los otros, porque no hay igualdad. Y porque no hay igualdad, no puede haber unidad. No habiendo unidad, no puede haber justicia. Y no habiendo justicia, no puede haber amor. Eso es lo que nos está pasando a nosotros aquí en la tierra. No tenemos unidad, es decir, hemos sido totalmente independientes. Y cuando lleguemos a la unidad, claro que ya ahorita somos mayoría, que ya tenemos la unidad y tenemos el pensamiento de unirnos y de ser amorosos y de ser realmente, tratarnos como somos, hermanos. Porque si no hubiese habido mayoría, no hubiéramos sido juzgados todavía. Pero realmente por esa mayoría que somos hoy día, ya por eso es que la ley ya ordenó a sacar a los hermanos que no aceptan la unidad. Y como no aceptan la unidad, pues se tienen que ir, porque ya somos muchos los que queremos la unidad. Eso es algo tremendo. Solo en la unidad de pensamiento, de miras, de justicia y de obras puede existir sociedad. Y como no existe ninguna de estas cualidades indispensables para que haya sociedad constituida, la sociedad no existe. Solo existe la supremacía, la fuerza bruta, la falsedad, el engaño y la injusticia. Y por esto es nuestro mundo una jaula de fieras donde se destrozan las unas a las otras y donde se devora al que quiere domesticarlas, como pasó a Juan y Jesús y muchos otros antes y después de ellos. O sea que, es decir, ven a un hombre, ¿sí?, que quiere el progreso, que quiere salir adelante, como los misioneros que nos vienen ahora a enseñar,
sí, hasta el modo de pensar, porque nunca hemos tenido una buena educación moral. Entonces los quitaron del camino. Lo que pasó con el Maestro Jesús. Él es el Mesías del amor y la libertad. Y nos vino a enseñar esa libertad para que no estuviéramos con el yugo de las religiones, bueno, en fin, de todo. ¿Y qué hicieron los curas? Lo sacaron del camino. ¿Por qué? Porque ellos querían gobernar y siempre gobernó la religión. Millones de siglos. Y por eso es que este planeta está como está. Porque yo he analizado que nosotros estamos muy mal. Porque realmente el maestro habla, son varias cosas las que han hecho a nosotros terrible. Una, que nos dice el maestro que nosotros los espíritus de este planeta hemos sido los más rebeldes y los más buenos, los más malos, digámoslo así. Y otra, fuera de eso, muy religiosos. La religión nos hundió, la verdad se ha dicho. Entonces, esas dos cosas yo pienso que una por ser tan rebeldes y otra por tanta religiosidad, porque por lo menos desde antes de Adán y Eva eran religiosos, había muchas religiones. Y cuando antes de Adán y Eva venir, pues era terrible porque mataban a la mujer más bella, hacían los ritos, ¿sí? El sacerdote que escogía a la mujer más bonita para matarla, se bebían la sangre, la violaban, la mataban y se bebían la sangre, todo eso se hizo aquí en este planeta. Eso lo deja muy bien estudiado el maestro. Entonces, se dio los primeros pasos para quitar el asesinato de la mujer y para los ritos que tenían tan terribles. Entonces, vaya a decirlo que todavía tanta lucha de ellos y cuántos hermanos han salido del planeta. Entonces, por falta de aceptar la ley de amor, la ley de igualdad. Todas estas cosas son muy tremendas. Entonces, yo dejo por ahí, amados hermanos, y bueno, muchísimas gracias y seguiremos realmente estos estudios porque son muy importantes para nosotros, porque aquí conocemos la historia de nosotros, de nuestro propio yo. Muchísimas gracias, amados hermanos. Un fuerte abrazo para todos y felicidades.